El Papa Francisco ha dicho en repetidas ocasiones que todos somos hijos de Dios, no importa en lo que creas, no importa en nada en absoluto, todos somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? En este video te voy a explicar por qué el Papa Francisco dijo esto, qué es en lo que cree el catolicismo romano y además, pues, por qué muchos evangélicos están parándose de pestañas por estas declaraciones. Entonces vamos paso a paso, vamos a ver el video en el que el Papa Francisco dice esto por primera vez, pero de una manera masiva, a través de las intenciones de oración que desde que él ha asumido el pontificado, pues ha hecho públicas para sumar a la gente, llamar a la gente a orar, a sumarse con él, a orar por estas razones que él plantea en estos videos. Pero mira, en 2016, ¿por qué pedía Francisco que los católicos del mundo oraran? La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. ¿Te das cuenta? No es algo nuevo, ya tiene 8 años este video y él en numerosas ocasiones ha insistido en esto de que todos somos hijos de Dios. Vamos a ver por qué exactamente él piensa, cree, y no solo él, sino el catolicismo romano realmente cree en que todos somos hijos de Dios. Obviamente hay gente que dice es una herejía lo que está diciendo, pero insisto, es lo que el catolicismo romano piensa, lo que el catolicismo romano cree acerca de esto. Entonces te voy a explicar por qué lo creen ellos y después te voy a explicar qué dice la Biblia, incluso la Biblia que los propios católicos usan, qué es lo que dice, que desmiente lo que el catolicismo romano cree. Pero bueno, vamos paso a paso. Muy bien, para empezar a ver cuál es la postura de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, vamos a recurrir primero a lo que se le llama magisterio y pues en este caso Tomás de Aquino, que es considerado doctor de la Iglesia Católica, en su Suma Teológica, que es un documento no solo de valor histórico, sino realmente doctrinal, que aunque en la iglesia cristiana, considerada protestante por el catolicismo, la iglesia evangélica, como es mejor conocida en este siglo XXI, la iglesia evangélica pues no comparte la totalidad de lo que Tomás de Aquino escribió en su Suma Teológica, pero buena parte de ella. Y esto que vamos a ver en este momento en cuanto a la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, en el apartado de Dios Trino. Esto que considera Tomás de Aquino es particularmente una de esas cosas en las que la iglesia evangélica no coincide. Y vamos a ver exactamente por qué. Pero lo que quiero que entendamos es que la Iglesia Católica Apostólica Romana
sí respalda esto, porque recuerden que la Biblia, como está, es considerada palabra de Dios por el cristianismo evangélico. Hay que recordar que la Iglesia Católica Apostólica Romana no considera solo a la Biblia como la palabra de Dios, sino que considera como fundamento de su doctrina la Biblia, pero también al magisterio, pero también las tradiciones. Y en ese sentido, aunque la propia Biblia contradiga las tradiciones, o las tradiciones contradigan la Biblia, pues esto es lo que para ellos significa el fundamento de su doctrina. Para la iglesia cristiana evangélica, considerada, insisto, protestante por el catolicismo, solamente la Biblia es la revelación de Dios en cuanto a lo que debemos creer acerca del Dios Trino, hablando específicamente. Y bueno, claro, también lo que debemos creer acerca de nuestra propia identidad como hijos de Dios. Pero bueno, vamos a la Suma Teológica de Aquino y ahí es donde nosotros vamos a consultar cuál es la postura católica. Entonces vamos en la primera parte, vamos a el Dios Trino, esta sección del Dios Trino, y después vamos a la cuestión número 33, que es específicamente la persona del Padre. Y nos vamos a ir a esta parte de las objeciones del artículo 3, en el que dice: Padre, ¿se dice o no se dice de Dios antes de nada en sentido personal? Es decir, aquello que se cree acerca de Dios. Y vamos a la respuesta de Tomás de Aquino específicamente. Aquí es donde nosotros vamos a ver que se piensa desde la Iglesia Católica acerca de quiénes son hijos de Dios. Y vamos al segundo párrafo específicamente, ¿no? Dice: por todo lo dicho, haciendo referencia a las cuestiones esgrimidas anteriormente, particularmente en estos apartados que están especificados ahí, dice: resulta evidente que la razón perfecta de paternidad y de filiación se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo, porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la gloria. Santo Tomás de Aquino está diciendo aquí que Jesucristo, como Hijo de Dios, tiene una filiación perfecta, más profunda, por tener una naturaleza idéntica a la del Creador, a la del Padre. Entonces, en ese sentido, tiene una filiación más potente y perfecta como hijo con el Padre que las otras criaturas. Pero fíjense lo que dice Tomás de Aquino a continuación. Dice: pero en la criatura la filiación respecto de Dios no contiene toda la razón de filiación, puesto que no es idéntica a la naturaleza del Creador y la de la criatura. Claro, y aquí básicamente lo que rompe es filiación, como la llamaría Tomás de Aquino, es el pecado, la corrupción por el pecado. Entonces eso provoca que no haya esta semejanza de naturaleza, aunque la habrá en el futuro, y es el propósito de la redención, pero de momento las criaturas no tenemos, o la criatura, como está diciendo aquí en singular, no tiene la idéntica naturaleza del Creador. Entonces ahí es donde Jesús y las demás criaturas nos separamos. Luego se dice filiación por alguna semejanza, la cual, de ser más perfecta, más cerca estaría de la razón de filiación. Esta es la explicación que da Tomás de Aquino para hablar de esta diferencia entre Jesús y los demás. Luego dice: pues se dice que Dios es padre de alguna criatura porque ha dejado alguna huella de semejanza solo, incluso en las criaturas irracionales. Aquí está diciendo Tomás de Aquino que Dios tiene hijos en las criaturas irracionales. Como padre, por ser criaturas irracionales, Él es su padre porque las engendró. Y miren lo que dice, está citando Job 38:28, y este texto que cita dice lo siguiente: ¿quién es el padre de la lluvia
o las gotas de rocío, ¿quién las engendró? O sea, aquí está haciendo Tomás de Aquino una interpretación totalmente literal del texto, que Dios engendra la lluvia, Dios engendra las gotas de rocío, Dios es el padre de ellas porque Él son sus criaturas, ¿no? Dios las creó, son sus criaturas, entonces son sus hijos, por así decirlo. Esto es una interpretación literalista del texto. Recordemos que Job es un libro poético. Que este es un ejemplo perfecto de que Job es un libro poético, que es el padre de la lluvia, que Dios engendró las gotas de rocío. Esto es totalmente poético. Es un lenguaje que no se puede interpretar literalmente. Es como si un poeta escribe, eh, tus brazos me llevaron al cielo, ¿no? Entonces no podemos interpretar literalmente que los brazos de alguien llevaron a otra persona al cielo, sino que más bien, si quizá el contexto sugiere que esta persona que está en sufrimiento recibió un abrazo y ese abrazo animó y reconfortó a la persona que lo recibió. Bueno, esa persona sintió que esos brazos la llevaron al cielo, pero de ninguna manera se puede interpretar literalmente, y es exactamente el caso. Entonces, fíjense, según Tomás de Aquino, Dios tiene criaturas irracionales. Luego continúa. Por otra parte, de las criaturas racionales se dice que Él ha puesto la imagen de semejanza. Bueno, sí. Aquí hubiera sido mejor que Tomás de Aquino citara Génesis 1 y 2 para decir que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hay una imagen de semejanza. Sin embargo, cita Deuteronomio 32:6, que dice: ¿acaso no es Él mismo tu Padre que te poseyó, te hizo y te creó? Y aquí quiere aplicar que todos somos hijos de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En un sentido se podría decir que sí, pero para eso precisamente existe la diferencia entre criaturas y la figura de hijos, el concepto de hijos, que es muy claro. Por supuesto que podríamos decir que todas las criaturas humanas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Eso no las hace sus hijos a estas criaturas humanas. Sin embargo, aquí quiere aplicar este texto que está dirigido, según el contexto de Deuteronomio 32, está dirigido al pueblo de Israel. Este es un cántico de Moisés, que es una canción literalmente, y Moisés está hablando del pueblo de Israel en este texto. Moisés está recordándole a Israel que Dios es el responsable de haber creado a esta nación, y por eso habla de te poseyó, te hizo, te creó. Recordemos que Abraham fue llamado por Dios cuando Abraham vivía en Caldea, y lo llama a irse a Canaán y lo llama a ir en pos de Dios para que Abraham sea un adorador de Dios, el Dios único y verdadero. Entonces, allá es donde nace su hijo Isaac, y donde Isaac engendra a Jacob, que Dios cambiaría su nombre por el de Israel, y de ahí viene la nación de Israel. En ese sentido, Dios poseyó o hizo o creó a la nación de Israel. Pero está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de todas las criaturas humanas que Dios ha creado. Bien, más adelante dice: de otras criaturas Él es Padre por la semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. Y cita a Romanos 8, 16 y 17. El mismo Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, y de otras criaturas es Padre por la semejanza de la gloria, en cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. Y cita Romanos 5:2,
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Bueno, aquí está hablando muy concretamente de la iglesia. Somos hijos de Dios en los méritos de Jesucristo, adoptados como hijos de Dios en los méritos de Jesucristo, pero pues aquí entran todos los que confían en el Señor de todas las generaciones, y todos somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. Fíjense, aquí dice, así pues queda claro que en Dios paternidad se dice antes por la relación de la persona a la persona de Dios, que por la relación de Dios a las criaturas. Aquí en esto que está diciendo Tomás de Aquino, nosotros como evangélicos no podemos entender que todas las criaturas humanas de Dios son sus hijos solo por haber sido creados a su imagen y semejanza. Son criaturas de Dios, pero no necesariamente hijos, aunque quiera aplicarle Tomás de Aquino, forzando el texto, aplicando Deuteronomio 32:6 para todas las criaturas humanas de todos los tiempos. Muy bien, ahora vamos a la página del Vaticano, en donde vamos a explorar el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos vamos a ir a la segunda parte, a la segunda sección, y particularmente el capítulo primero, Creo en Dios Padre. Y vamos a darle clic ahí donde dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el artículo 1. Y vamos concretamente al artículo 240, que dice: Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto a creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Y luego citan a Mateo 11:27, que dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí lo que se está tratando de decir, y que incluso en YouTube encontré videos de sacerdotes respaldando lo que Francisco estaba diciendo en cuanto a que todos somos hijos de Dios, en cuanto a criaturas humanas o racionales. Y esto es parte de lo que estaban diciendo, que cuando dice que Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, significa porque había un sentido antiguo. Y dice, no lo es solo en cuanto creador. Y lo que tanto Francisco como la doctrina católica está diciendo aquí es que en tanto creador, Dios es Padre de la humanidad. Y se está interpretando que Dios es Padre de la humanidad, independientemente de lo que crean, de la religión que tengan, o de su ateísmo, de la cero religión que ellos puedan tener. Se está interpretando, según el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que Dios es Padre de todas las personas humanas. Bueno, esto, independientemente de que el catecismo lo diga o no, este catecismo católico, pues es totalmente incorrecto, porque insistimos en que las criaturas humanas son eso, criaturas. Ahora, románticamente se puede decir, ay, pues son hijos de Dios porque Dios los creó. Bueno, se pueden decir este tipo de cosas, pero no son verdad. Pero es muy interesante, incluso un sacerdote que dio esta interpretación de que como creador Dios es Padre de la humanidad, Padre de sus criaturas racionales, de las criaturas humanas. Ese sacerdote, que es identificado como el sacerdote millennial, así se llama su cuenta, pues tuvo que bajar el video precisamente porque recibió una gran ola de reclamos por parte de los católicos de que cómo llegaba a estas conclusiones, cómo decía estas cosas. Es interesante porque parece que realmente Francisco
en este diálogo interreligioso que él pretende tener con la gente y que les dice, bueno, ustedes son hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios porque todas las religiones llevan a Dios. ¿Realmente los está engañando? Esa es la pregunta. Me queda la sensación de que sí. Me queda la sensación de que en aras de tener este diálogo religioso, en estos términos de tolerancia, en estos términos humanitarios, en los que él pretende reducir la violencia entre religiones. O sea, es parte muy clara de la agenda de Francisco el que al decir que todos somos hijos de Dios, pues pretenda que la violencia entre profesantes de diversas religiones pues descienda. Esto es evidente, esto pasa en todo el mundo. Hay violencia y los propios católicos en México y en otras partes del mundo, pero en México los católicos persiguen y les quitan sus tierras, les quitan la luz, les quitan el agua, sacan de sus comunidades a aquellos que ya no quieren profesar la religión católica. Esto está pasando en México. Te pongo aquí algunas noticias de lo que está pasando en México hoy día, católicos persiguiendo a evangélicos muy particularmente. Esto está prohibido por la ley en México, porque se atenta en contra de la libertad religiosa, se atenta en contra de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Pero Francisco dice, no, seamos todos, que haya unidad entre las religiones para que haya menos violencia entre practicantes de religiones, lo cual es loable, pero lo que no dice es, bueno, y nosotros sí creemos que la salvación solo es a través de la Iglesia Católica. Nosotros sí creemos que nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, porque ustedes pueden ser hijos de Dios como criaturas, pero los verdaderos hijos de Dios somos los de la Iglesia Católica. Bueno, me parece muy poco honesto, y esa es la parte complicada del diálogo interreligioso, porque como digo en este otro video que te animo a buscar, bueno, no sé si por acá o por acá, pero que te animo a ver, aquí está saliendo la tarjeta. El diálogo interreligioso es complicado. Se puede fomentar la tolerancia, se puede fomentar que los pueblos vivan en paz, en armonía, aunque tengamos diferentes creencias. Sin embargo, cuando te plantas enfrente de representantes de otras religiones y les dices, no, pero todos somos hijos de Dios y por eso debe haber unidad, pero crees otra cosa realmente, o sea, tu credo está descalificando a las otras religiones porque no son verdad, porque tú crees que no son verdad, porque si no, ¿para qué crees una religión? Porque la crees porque crees que es la verdad, no la crees porque sabes que es mentira. Entonces ahí hay un componente de deshonestidad del que hablo un poco más en este video que te estoy mencionando. Pero bueno, ahí está el video de que todos somos hijos de Dios, por qué lo cree el catolicismo, en qué sentido y en qué sentido no lo cree. Y pues esto es para que tengamos una idea cuando escuchamos estas cosas en las noticias y que como evangélicos muchos se paran de pestañas, pues en parte el catolicismo lo cree. Los evangélicos, por honestidad, no podríamos decir, claro, pues sí, todos somos hijos de Dios, porque sabemos que los hijos de Dios, porque lo dice la Biblia, los hijos de Dios son aquellos que Dios ha hecho nacer del Espíritu para que crean en Dios y en su Cristo que Él envió, para que crean por qué lo envió, para que crean esto que Dios ha revelado al mundo. Y pues para esto Dios hace nacer de nuevo a aquellas personas que Dios está reconciliando consigo mismo, dándoles fe en Jesucristo.
ahí esa es la parte de la honestidad que... ¿Qué haces con esta honestidad? Ahora, el entender esto, digo, yo como cristiano evangélico, para entender esto, yo no necesito ir con el que tiene otra religión y decirle, eres un tonto, porque crees lo que tú crees, te voy a perseguir, porque pues estás mal. Dios nos ha llamado a otra cosa, Jesucristo mismo nos ha llamado a otra cosa, ¿no? No nos da licencia de ninguna manera para comportarnos así y entonces hacer violencia contra aquella persona que no cree lo mismo que yo creo. Bueno, podemos ir y recurrir a la historia para darnos cuenta que eso no fue el espíritu del cristianismo desde su origen. Después, cuando el catolicismo se hizo este matrimonio terrible, blasfemo con el poder terrenal, entonces fue cuando las cosas perdieron perspectiva, pero no fue así en un principio. Así que, bueno, hasta aquí llego en estos pensamientos. ¿Qué opinas tú? Deja tus comentarios, interactúa con el contenido, deja un comentario, ponle un like. Bueno, también puedes comentar, no estoy de acuerdo, no me gustó el video por esto. Se vale, podemos tener una conversación sin insultos, sin violencia, ¿verdad? Justo como estamos diciendo. Y podemos seguir por ahí. Si te interesó, si quieres compartir este contenido, adelante, ayúdanos a que esto llegue a más personas. Puedes hacer una donación para que sigamos haciendo este contenido también, ahí muy fácil por YouTube. También hay una liga en la descripción del contenido, en la descripción del video, donde puedes hacer otro tipo de donación. Así que pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.